los que habéis venido y os habéis acercado. Bueno, esto forma parte de lo que son los eventos que hacemos en Big Investor Club, que lanzamos este año y estamos haciendo roadshow por las principales ciudades de España, también en Madrid. Hacemos muchos seminarios y webinars a través de online, en streaming. De hecho, lo estamos grabando también. Y bueno, nuestra idea al final, desde Banco Big, desde el broker de Banco Big, Big Global Trade, lo que queremos es un poco mantener ese compromiso que tenemos, sobre todo de formación financiera, ¿no? Porque en el mundo del brokeraje ya sabéis que es muy importante, sois todos además muy expertos y lo sabéis perfectamente, el hecho de tener formación financiera, de tener información, de saber cómo están los mercados, de saber cómo gestionar la volatilidad, que es un activo en sí misma y también se puede invertir en ella, por cierto. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros con nuestro broker, ya sabéis que Banco Big llegó a España, bueno, llegó hace 5 años, pero la actividad empieza principalmente hace 3. Y dentro de nuestro compromiso de ser un banco de inversión global, como es nuestro nombre, y de dar acceso a los clientes a todo tipo de productos, también productos de más largo plazo, como son fondos de inversión. La parte de brokeraje, bueno, pues es un área que tenemos bastante estable, con una plataforma muy potente. En algunos eventos de estos que hemos hecho en Madrid, yo hablando con algunos de vosotros, también me di cuenta que muchas veces ni siquiera somos conscientes de la potencia que tienen esas herramientas en la plataforma. Es algo que también enseñamos. Y además, aparte de estos eventos que hacemos en colaboración con CME, porque al final siempre queremos colaborar con los mejores, también hacemos mucha formación personalizada. Esto lo digo porque si necesitáis algo concreto, pues habláis con el equipo de Borja y se puede hasta montar una formación personalizada de la temática que necesitéis. En principio, ahora lo que sí que hemos detectado es que la mayoría de vosotros tenéis o empezáis a tener mucho interés por la operativa con futuros, por la cobertura de divisas. Y en ese sentido, bueno, pues un poco en respuesta a lo que vosotros necesitáis, muchas de las temáticas de estos eventos pues van hiladas con esto, ¿no? Para esto hoy, que ya no me voy a enrollar más, bueno, sí deciros que el banco, aunque ya nos conocéis, pues tiene 25 años de existencia. Es un banco muy, muy sólido. En Portugal, bueno, pues tenemos también sucursales en las principales ciudades. Tenemos un ratio de capital que supera la media de la banca europea, que suele estar en torno al 12%, lo supera con creces, es del 31%, en torno al 31% en nuestro caso. Es algo de lo que estamos muy orgullosos porque eso corrobora esa solidez que tiene el banco. Y nuestra idea aquí en España pues es un poco lo que os contaba, ser un banco global para vosotros. A vosotros os gusta mucho hacer trading, invertir a corto plazo, pero también hay más opciones. Y bueno, poco a poco, que ya creo que confiáis en nosotros, pero que sigáis confiando más y que podáis tener toda esa parte global de inversiones o productos de ahorro con Banco Big. Y ya sí que no me enrollo más, hoy tenemos aquí que os van a hablar de una parte más macro para que tengáis una visión global de cómo está el mercado, que es importantísimo, y luego una parte un poco más técnica. Tenemos a Borja de Castro, que es el director de nuestro área de brokeraje aquí, del broker de Banco Big, de Big Global Trade. Y tenemos a Stefano Bargiacchia, que lo digo mal, que es uno de los mejores expertos que hay en Europa del grupo CME, que os va a hablar un poquito de toda esta operativa con futuros. Entonces, os dejo con los mejores. Yo solo quería presentarlo y nada, ya podéis empezar cuando queráis. Vale. Estupendo. Entonces, en primer lugar, dar las gracias a Sara por la presentación y vamos a comenzar, creo que dando un poco el contexto macroeconómico que nos lleva también a que sea interesante el momento para todas estas coberturas. Entonces, creo que tenemos que tocar las mayores fuerzas o factores que hay macroeconómicos y que nos llevan a esta situación. Es muy sonado, tenemos a los tipos de interés, tenemos esa relación entre la FED y Donald Trump también, que ha sido un poco discutida en este plazo. Y eso nos lleva a que las diferentes políticas que toman cada uno de los bancos centrales, el Banco Central, por ejemplo, de Inglaterra ha bajado tipos, como sabéis, ese 0,25, mientras que la FED se mantenía ayer sólida en ese 4,50. Esto lo que genera son diferencias entre cada una de las divisas y que también hemos notado mucho con el euro.
A partir de aquí, lo que queremos también explicar e informaros es que hay dos variables cuando invertimos en activos que están en el extranjero, que no es solo la cotización del propio activo, sino la cotización de la divisa. Y esta cobertura nace y también tiene sentido por los movimientos grandes que hemos visto en este principio, sobre todo de año, y en abril, con todas estas noticias de Trump también de aranceles. Entonces, ligado a esto, lo que vemos es que ha habido un movimiento en el último mes y medio, más o menos de un 10% entre el euro y el dólar. Esto quiere decir que si nosotros hubiésemos tenido cualquier acción cotizada o fondo en dólares, no se hubiese movido por cotización, simplemente por esa divisa hubiésemos perdido un 10%, lo cual es importante y luego difícil de recuperar, y tiene mucha importancia esto. Y luego, por supuesto, con todas las variables como son los aranceles por parte de Trump, hemos visto que también ha habido correcciones en los índices y en las propias acciones por el no saber qué espera en un futuro. Y en relación a esto, también los futuros nos sirven de cobertura de la cartera o de propios activos, porque tienen una relación muy, muy alta con estos índices. Por todo este contexto es por el que tiene sentido, lo primero, este webinar o esta charla, y lo segundo, el que podáis conocer un entorno seguro para hacer esas coberturas, ya que tenemos, bueno, pues de la mano a CME, te diría que de lo más seguro y aparte también regulado, al igual que el mercado de acciones, con una cámara de compensación que está detrás, por lo tanto no va a haber nunca una contraparte que sea por parte de una entidad, y todo estandarizado, los márgenes que veremos ahora en el siguiente, los contratos cerrados, y para todo esto es importante. Entonces, cerrando un poco el entorno macro, tenemos volatilidad tanto en divisas como en mercado. Puede haber correcciones en el mercado y lo que queremos es que también optimicéis y mitiguéis estos riesgos en la cartera. Y de aquí te dejo con Estefano. Sí, gracias Borja. Hola a todos. Primero, gracias a Banco BIG por esta oportunidad, a CME Group. Y hoy vamos a centrarnos en esto, como ha dicho bien Borja, en ese escenario que tenemos a nivel macro con mucha volatilidad. Intentamos fijarnos en instrumentos profesionales, cuáles son los futuros, y en particular esos microfuturos que están hechos porque nosotros como inversores particulares podemos acceder a un instrumento profesional, y vamos a ver el porqué de la cobertura y cómo se hace también. Haremos principalmente dos ejemplos que son, uno, la cobertura de divisa, o sea, si tenemos posiciones en dólares como por ejemplo una acción o unas acciones en dólares, cubrirnos solo del efecto de la variación del dólar, y un ejemplo de cobertura de una cartera completa también, ¿vale? Si tenemos una cartera con muchas acciones o una cartera que se acerca a un índice, como por ejemplo el S&P 500, iremos a ver el porqué de la cobertura de una cartera completa. Así que primero quiero preguntar cuántos de vosotros ya conocen los futuros como instrumento, y en particular los futuros del CME Group. Ok, bueno. Haremos así una presentación también de qué son los futuros para entender el tipo de instrumento, ¿vale? Ok. Vamos a ver primero qué es una cobertura. Una cobertura es una estrategia que se diseña para proteger el valor de una inversión. Nosotros tenemos una inversión que puede ser en acciones o en un índice o lo que sea, y queremos proteger esa inversión. Por ejemplo, una inversión que ha subido mucho, no sabemos si va a seguir subiendo o no, podemos hacer como una fotografía estática de esta posición y cubrirla. Cubrirla significa cubrirla antes un riesgo, el riesgo que se desvalúe o similares. ¿Cómo funciona la cobertura? Se va a tomar una posición opuesta en otro activo o un instrumento que nos permite cubrir ese riesgo. Por ejemplo, el riesgo de divisa. ¿Okay? Así que si la inversión principal desde ese momento va a perder, el otro instrumento va a ganar y compensa, por eso se llama cobertura, compensa la posición principal, ¿vale? Va a quitar la pérdida y la va a compensar. Así que básicamente el objetivo principal no es ganar con esta estrategia,
pero sino reducir el riesgo o contenerlo, ¿vale? Eso es súper importante. Sería más como contratar un seguro. Más Efectivamente, y creo que es muy importante porque mucha gente cuando piensa en esos futuros los piensa como algo de grado alto de especulación o mucho nivel de riesgo, cuando realmente el instrumento no está solamente pensado para eso, sino está pensado también para todas estas coberturas, como nos indicaba. Sí, está pensado sobre todo para las coberturas porque, por ejemplo, desde que nacieron en el 1800, los futuros nacieron precisamente con ese motivo de cobertura. Se utilizaba en el mercado agrícola para cubrir contra el riesgo de fluctuación del precio con respecto a una cosecha. Nacieron así y luego desde el mercado agrícola se expandieron a otros mercados, materias primas, índices, divisas, y en ese sentido ahora es un instrumento muy utilizado. Pero el primer utilizo que se hizo históricamente fue un utilizo de cobertura. Así que tenemos que recordar esto. Como decíamos, vamos a ver qué es un contrato de futuros muy rápidamente. Sería un acuerdo estandarizado donde dos partes pueden comprar o vender un activo subyacente, que puede ser otra vez una materia prima, un índice, una divisa o lo que sea, a un precio determinado en una fecha futura. La fecha futura sería la fecha de vencimiento del contrato. O sea, si pensamos otra vez en el ejemplo de la agricultura, tú no sabes el precio que tendrás cuando vas a hacer la cosecha, puedes bloquear, entre comillas, este precio por medio de un contrato de futuro. O sea, vas a decidir hoy, sea lo que sea, cuál es el precio con el cual te vas a quedar en el momento donde vas a entregar tu producto. Creo que también además muy importante que este vencimiento también nace para la seguridad, es decir, que haya una fecha en la que ese contrato se cierre y haya un siguiente contrato. Por lo tanto, se van migrando, digamos, esas posiciones y ese volumen de uno a otro. Eso lo iremos viendo porque en particular aquí hay 4 contratos cada año, así que las fechas de vencimiento son 4. Y cada trimestre se va a cerrar un contrato y se puede abrir el otro. Eso lo vamos a ver luego. Básicamente, así que, como he dicho, los contratos de futuro se utilizan principalmente para hacer cobertura y también se pueden utilizar para hacer especulación, o sea, un trading direccional en el activo subyacente. Ok. Vamos a ver ahora una parte muy, muy importante sobre el funcionamiento de esos futuros, que sería la diferencia entre el margen y el valor del contrato, que sería el valor nominal del contrato, o sea, la posición que vamos a tener en el mercado con un contrato de futuros. El margen, ¿qué es? Es una cantidad de dinero muy pequeña con respecto al valor nominal del contrato, ahora lo vamos a ver con unos ejemplos, que nos permite abrir la posición en el mercado de futuros. O sea, tú tienes que depositar como una fianza, ¿okay? Una pequeña fianza, un margen de garantía que se llama, y con esto te da la posibilidad de abrir una posición con un valor mucho más elevado. Y la diferencia entre los dos sería lo que genera el apalancamiento. ¿Okay? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Pero es muy, muy importante comprender que lo que gestionamos nosotros con un futuro es el valor nominal, el valor total del contrato, no es el margen, ¿ok? El margen es lo que nos requieren para abrir la posición, pero con esto tú vas a controlar una cantidad de dinero, un valor del contrato mucho más elevado. Y que además todo esto también ayuda un poco a esa gestión propia de la cartera retail, porque no necesitas tanto efectivo para cubrir una cartera grande. Por lo tanto, no necesitas tener bloqueado demasiado dinero para hacer la cobertura y te permite entrar en activos que realmente te den esa revalorización. Sí, porque si por ejemplo nosotros ya tenemos empeñado, yo qué sé, 15.000 euros en una posición en acciones, para cubrirla no es necesario empeñar otro 15.000 euros, pero sino una parte mucho más pequeña que sería el margen, ahora vamos a ver cuánto es, y con este pequeño margen controlamos los 15.000 euros de cobertura. Esa es la gran ventaja. Efectivamente. Por ejemplo, aquí tenemos qué instrumento es. El euro dólar para las coberturas de divisa. Para la cobertura, luego haremos un ejemplo sobre la cobertura del euro frente al dólar. Si tenemos, por ejemplo, acciones de Estados Unidos. Ok, se ve ahí al principio que la garantía inicial es $374. ¿Qué significa? Que tú solo tienes que poner esa garantía de $374 para controlar un tamaño del contrato fijo, en este caso el euro dólar, luego vamos a ver los detalles, de $12.500. O sea, es
una diferencia sustancial. Muy, muy sustancial. O sea, tú con 300, decimos 400 euros como mucho, o dólares, vas a controlar una cantidad de 12.500 euros. Y esos 12.500 euros te sirven para cubrir tu posición. ¿Ok? Si nos vamos a un ejemplo real, Sí. pensemos que nosotros tenemos una cartera en la cual pues, bueno, la exposición nominal esté cerca de los 30.000 euros, por ejemplo. Sí. Lo que nos damos cuenta al final es que por cada uno de los contratos, de esos 12.500 euros del tamaño del contrato, la plataforma, para que nosotros no tengamos que calcular, directamente. eso es, el al valor tipo de nominal. cambio, efectivamente. Entonces, ¿cuál sería la resolución aquí? Que nosotros para cubrir cada 15.000 dólares más o menos de cartera acciones. únicamente necesitaríamos 333 euros, Sí. lo cual pues es un Ok, luego volumen. haremos otro ejemplo. Eso es bastante bajito. Y esto, importante que también este vencimiento de cada 3 meses nos da la habilidad de poder gestionar la cartera. Si nuestra cartera ha subido mucho, podremos contratar un contrato más una vez que venzca, o al revés, si se ha reducido por impacto de mercado. Ok, vamos a ver precisamente esto, el micro eurodólar, ¿vale? Que es un contrato de futuro de CME Group que nos permite precisamente hacer esto. ¿Cómo funciona? Es un contrato pequeño y, como he dicho, la cifra que tenemos que tener en mente son esos 12.500 euros, porque cada uno de esos micro eurodólar nos permite cubrir 12.500 euros de cartera expuesta a riesgo de dólar, de Efectivamente. fluctuaciones del dólar. La cosa súper importante es que tú, para obtener el valor del contrato, que sería esto, de 14.000 dólares, solo hace falta multiplicar los 12.500 euros para la tasa de cambio de hoy, que es 1,1250. Más Eso o menos. es. O sea, siempre los 12.500 euros multiplicado por el taso de cambio, el taso de divisa de hoy, que ahora es 1,1250, Eso es. te da 14.000 euros, que es 14.000 dólares, ¿ok? Que te traduce los euros a los dólares. Importante que la plataforma lo hace de manera constante para que tengáis el Sí, dato que lo actualizado. Por lo actualiza tanto, constantemente. vais a ver cómo hay variaciones, porque si nosotros lo calculásemos ya en el simple tiempo de calcularlo no sería lo real. Por eso te lo va volcando. Sí, exactamente. Así que es muy, muy importante siempre tener en mente el tipo de cambio de ahora, que es 1,12 más o menos, y el valor nominal de cada contrato en dólares. ¿Por qué? Porque las acciones que tenemos, la tenemos denominada en dólares. Así que ahora yo quiero, si puedes, vamos a ver el gráfico del euro dólar para Claro. ver cómo ha variado en esos últimos años. Por supuesto. No, en estos últimos meses, más que años, aquí. Y como podéis ver, desde marzo... Principios de marzo. Principios de marzo de este año, el euro ha subido muchísimo. ¿Qué significa esto? Más o menos un 10%, como decía Borja antes como ejemplo. Y esta subida ha quitado valor al dólar. O sea, ha quitado valor a nuestra cartera en acciones que estaba expresada en dólares. Así que nosotros, aunque la acción no se haya movido, Eso es. hubiéramos perdido un 10%. Con esa estrategia de cobertura, tú vas a cubrir precisamente esto. Ese 10% que se ha perdido aquí, no se hubiera perdido si nosotros hubiéramos incorporado una estrategia de cobertura solo frente a la divisa dólar. Y muy importante también, que muchas veces tiene la duda, la cobertura no va atada a ningún tipo de instrumento. Da igual cómo se llame ese instrumento, sea Apple, sea Nvidia o sea un fondo de inversión. A nosotros lo único que nos interesa es qué cantidad de dólares hay, porque eso es lo que está denominado. A partir de ahí no va atado a nada. Efectivamente. Así que, por ejemplo, aquí había hecho un ejemplo de una cobertura de una posición de 15.000 dólares, que significa que tú en tu cartera tienes acciones por un valor de 15.000 dólares, ¿vale? Esa es la posición que tienes en dólares. Vamos a ver de hacerlo, como decía Borja, en este momento preciso. Me quiero cubrir frente al dólar, o sea que si el dólar sube aún más desde aquí, yo estoy cubierto con respecto del riesgo del dólar. ¿Cómo se hace? Básicamente voy a calcular, como he dicho, los 12.500 euros, que es el valor fijo del micro eurodólar del CME, lo calculo por
por el taso de cambio de ahora, que es 1,1250, y te sale, como he dicho, $14.000. Eso es. Con estos $14.000 yo lo comparo con mi cartera de 15.000 y en este momento sé que con un contrato micro de euro-dólar tengo la cartera cubierta. ¿Qué tengo que hacer? Lo compro y desde aquí, si el euro sube y el dólar baja, mi inversión está cubierta con respecto a la desvaluación del dólar, ¿vale? O sea que la ganancia que llega desde este contrato va a compensar la pérdida que el dólar hubiera dado a mi posición. Y como además no va atado y no va relacionado, lo que vamos a ver es que en este supuesto, imaginemos, de que el dólar hubiese perdido ese 10% más o menos en nuestra cartera, veríamos que en cada una de las posiciones respecto a la revalorización que ha tenido el activo perdemos ese 10% y en el contrato de futuros ganaríamos el 10% del total. Por lo tanto, si hiciésemos una suma de todos nuestros activos respecto al futuro, estaría neteado. Esa es la búsqueda de todo esto. ¿Vale? Ok, esta es la cobertura en frente al dólar. Luego se pueden hacer más tipos de coberturas, más contratos y cosas. También muy importante, que es algo sencillo, no necesitamos poner ningún tipo de stop ni de límite, porque no queremos ajustar riesgo en la propia posición, ya lo tenemos con nuestra cartera, por lo tanto, solo rebalancearemos nuestra cobertura una vez que vendamos o compremos nuevas posiciones. Sí, que sería el mantenimiento de la cobertura. ¿Por qué? Porque una vez que tú pones la cobertura en marcha, hay que cuidarla un poco, o sea, no es algo que se pone... No se mantiene perpetuo. Efectivamente. Dos razones. La primera, la del vencimiento, o sea que cada 3 meses hay el vencimiento de contrato y si tú quieres mantener la cobertura, hay que hacer lo que se llama rollover, hay que rollar, o sea, cerrar la posición corriente en el contrato que se caduca y tomarlo del vencimiento siguiente. Ahora vamos a ver cómo se hace. Y también durante y antes del vencimiento controlar si la cobertura sigue manteniéndose como proporción adecuada. Efectivamente. ¿Vale? Y esto sobre todo en la plataforma, que es un concepto bastante interesante, sí, que es el de interés abierto. ¿Vale? Interés abierto al final lo que nos muestra es cuántos contratos activos hay en ese vencimiento. Entonces, nosotros lo que buscaremos es que el momento óptimo para hacer este rolo, para hacer el cambio al siguiente, es cuando tengan más o menos el mismo interés, porque a partir de ahí ya empezará a caer el actual y a ganar el siguiente, por lo tanto. Vamos a explicarlo un poquito más en profundidad. Básicamente, tú tienes un vencimiento cada 3 meses y sería marzo, junio, septiembre y diciembre. El vencimiento siempre es la tercera semana del mes del vencimiento. Para el euro-dólar sería el miércoles de la tercera semana menos 2 días laborables, o sea, sería el lunes. Eso es. Y por esto en el contrato te pone una fecha de vencimiento que era el lunes... El 16 de junio. 16 de junio. Que lo tenemos siempre cuando entremos en la plataforma, es lo primero que vamos a tener, para tener un control absoluto de cuándo va a vencer. Eso es muy importante porque en el momento donde vamos a montar la cobertura tenemos que acordarnos que el 16 de junio se caduca el contrato y si no hacemos nada nos devuelven el dinero, pero no tengo cobertura. Efectivamente. ¿Ok? Así que si quiero rolar, o sea, seguir con la cobertura de mi posición, tengo que vender este contrato antes de que caduque y comprar el siguiente. ¿Cómo se hace? Siendo que la fecha es el 16 de junio, no esperamos al último día, lo hacemos, por ejemplo, una semana antes. ¿Ok? Porque la semana antes nos da tiempo de tener la liquidez para vender el contrato que tenemos y comprar el siguiente. El interés abierto que dice justamente Borja sería es una medida de la liquidez del contrato. O sea, cuántos contratos abiertos están en el mercado en este momento y cuando nos acercamos a la fecha de vencimiento, este número va bajando. ¿Por qué? Porque la gente hace el rollover, o sea, va a rolar en el contrato siguiente. En este caso sería junio el vencimiento y septiembre cuando el contrato que hay que comprar. Entonces Vamos a ver un segundo el contrato de septiembre, porque como podéis ver aquí, estábamos en el micro con la fecha de vencimiento de junio y ahora vamos a ver la fecha de vencimiento de septiembre. Como podéis ver, siendo que está muy lejos todavía,
el interés abierto es muy bajo. Sí, tenemos prácticamente un 10% del volumen. Vemos como en ese micro que todavía está lejos del Toda vencimiento. la gente, todo el movimiento, todo el mercado está en la fecha de vencimiento de junio, en el contrato de junio. Y lo de septiembre hay muy poca liquidez. ¿Y por qué es importante manejar todo esto? Porque al final lo que buscamos es que haya la máxima liquidez en mercado para que el precio en el que nosotros vendamos se venda al instante, prácticamente. Si nosotros introdujésemos una orden cerca del precio que está actualmente el micro de junio, sería 9 veces más probable que se ejecutase al precio que nosotros ponemos que si lo ejecutásemos en el contrato de septiembre, el cual el volumen todavía es bajo por volumen de transacción. ¿Qué pasa? La semana antes del vencimiento, en este caso la semana antes del 16 de junio, nosotros empezamos a ver que aquí en el contrato de septiembre el interés abierto va subiendo y en el contrato de junio el interés abierto va bajando. Cuando vemos que están más o menos iguales, que significa que mitad de la gente ya se ha ido al contrato de septiembre, podemos hacer nuestro rollover, o sea, vender el contrato de junio y contextualmente comprar lo de septiembre. Con esto vamos a prolongar nuestra cobertura hasta septiembre. Y mucha gente también se preguntará, bueno, ¿por qué no coger directamente el de septiembre si sé que voy a ir a un largo plazo? Porque entonces la relación real con la cotización del euro-dólar no va a ser tan estrecha. Claro. Porque entran más variables en esa ecuación. Entonces siempre lo óptimo es coger el futuro más cercano para que cubramos realmente los movimientos que hay en ese momento en mercado. Sí, porque la diferencia entre el futuro y el subyacente, si el vencimiento está muy lejos, es más amplia. Eso es, hay una discrepancia mayor. Hay una discrepancia mayor y menos liquidez, así que es mejor siempre ir al contrato más cerca y luego rolar al siguiente. Eso es. Ok, así que, otra vez, resumen del mantenimiento de la cobertura. Primero, hasta el vencimiento siempre ir revisando cómo está, porque el mercado puede variar mucho y la relación entre el valor del contrato y el valor de tu posición puede variar mucho. Segundo, cuando nos acercamos al vencimiento, controlar el interés abierto del contrato de junio en este caso y el siguiente, que sería lo de septiembre. La semana antes, cuando están más o menos iguales, rolar, o sea, venderlo de junio y posicionarnos en septiembre. Eso es. Ok, comprarlo de septiembre. ¿Vale? Perfecto. Ok. Ahora, vamos a ver la cobertura de una cartera entera. Aquí es un poco diferente porque nosotros en este caso hipotizamos no tener solo una acción, porque la cobertura frente a una acción la podemos hacer cada vez que compramos una acción o algo así. Ponemos que tenemos una cartera entera, o sea, unas acciones de Estados Unidos, pero esta vez queremos cubrirnos contra la variación de la cartera misma, no de la tasa de cambio. Como dicho al principio, la cobertura se puede hacer contra algún tipo de riesgo. O sea, lo que hemos visto hasta ahora es la cobertura contra la fluctuación del dólar. ¿Ok? Así que si el dólar, como estaba, nuestra cartera estaba en dólar, si el dólar se desvaluaba nuestra cartera y la hemos cubierta. Ahora vamos a cubrir la cartera entera, pero contra el riesgo de una variación del índice, Eso es. del mercado en general. Al final, cuando nosotros invertimos en una acción o en una cartera que pudiese ser el IBEX, nosotros el único riesgo que tenemos es que el IBEX baje o que el IBEX suba en referencia. Cuando nosotros nos exponemos a un índice como puede ser el SP500, tenemos las dos variables. Con la primera variable podemos cubrir esa divisa para que no haya esa fluctuación y por lo tanto tengamos los mismos riesgos que si invirtiésemos en el mercado nacional. Y a partir de la siguiente lo que buscamos es, en periodos en que en el corto plazo nosotros pensemos que puede haber una corrección, podemos meter esta cobertura en nuestra cartera para no tocar nuestras acciones, que nuestras acciones sigan luego en el largo plazo, y si en ese corto plazo realmente hay una corrección, sacar con el futuro el rendimiento que ha perdido la cartera para no sufrir, digamos, esa corrección. Ok, vamos a ver un gráfico, otra vez, ponémoslo del Nasdaq si quieres. Sí, claro. Para ver exactamente en el mismo periodo donde el euro ha subido un 10% contra el dólar y el dólar se ha devaluado, lo que ha pasado, que lo sabemos todo en los mercados.
O sea, desde más o menos otra vez finales de febrero, principios de marzo, luego ha llegado todo el tema de los aranceles, el mercado bajó Un 27. el Nasdaq un 27%, ¿vale? Yo qué hubiera podido hacer, mirando lo que se veía llegar, los aranceles, todo el tema de Trump y cuánto, digo, bueno, quiero otra vez hacer una foto estática de mi cartera, poner este valor fuera del riesgo Trump, para así decirlo, y allí hubiera podido, en este caso, vender un futuro. Ahora vamos a ver cómo se calcula, cubrir la cartera y en el momento donde la cartera baja el mercado y va a perder, por el otro lado, yo hubiera ganado con el futuro y las dos posiciones se hubieran otra vez compensado, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo estándar, si nosotros hubiésemos tenido un ETF, por ejemplo, Sí. sobre el Nasdaq, hubiésemos perdido más o menos un 27% en esta caída. Pero aparte de ello, como tenemos exposición a ese dólar, si no lo tuviésemos cubierto, tendríamos que añadir una pérdida de un 10% más. Es decir, entre tener la cobertura y no tenerlo hay un 40% de diferencia en un periodo de un mes. Por eso es tan importante entender estos conceptos. Al final, lo que han hecho con los micros es que para nosotros, para los inversores retail, podamos trabajar con herramientas que realmente están pensadas para profesionales. Los grandes fondos de inversión se cubren con este tipo de futuros con nominales más grandes. Por lo tanto, es algo muy atractivo que algo regulado consiga llegar hasta nosotros con tan pequeños nominales. Sí, el gran trabajo que ha hecho el CME Group con los micros es precisamente esto. O sea, nos ha dado acceso a algo que siempre han utilizado primariamente los inversores institucionales y profesionales y ha dado acceso a este mercado, a esos instrumentos, a nosotros que somos inversores particulares. Y por esto micro, porque tienen un tamaño muy pequeño, son muy accesibles, como hemos visto con el tema del margen, con muy poco margen, o sea, con muy poco depósito, podemos mover una cantidad de valor muy alta por cubrir nuestras carteras. Otro ejemplo aquí, siempre mirando al mercado, también se puede ver lo que ha pasado desde los mínimos. Eso es. El mercado ha recuperado mucho, ¿vale? Pero ahora tenemos unas fechas muy cerca donde Trump ha dicho que va a anunciar el acuerdo, va a anunciar lo que ha pasado, la reacción de China, no sé qué. Así que ponemos que ya he recuperado este 22% delante de la incertidumbre de esos próximos días y semanas, digo, vale, quiero cerrar, bloquear, fotografar el valor que tengo ahora, cubrirme, así que si en caso el mercado baje otra vez, yo estoy cubierto. Y eso es lo que vamos viendo. O sea, se puede hacer de muchas maneras. Efectivamente, y no es que haya un momento perfecto para hacer esta cobertura, porque la cobertura justamente está pensado para lo contrario, para momentos de incertidumbre que no vamos a saber cuándo llegan, lo tengamos. Por lo tanto, lo importante, y creo que también no solo en esto, sino en todo, es saber cuándo vamos a salir, no tanto cuándo vamos a entrar. Sí, precisamente. Pero si lo pienso aquí, veo que desde los mínimos ya ha recuperado, ha ganado más del 20%, y ponemos que alguien ha entrado cuando ya se veía que el 9 de abril y por ahí Trump iba a hacer un poco esta marcha atrás, ha dado a los mercados la posibilidad de subir, ahí también digo, vale, ya he recuperado un 20%, ahora me quedo con esto, cubro mi cartera y luego, según lo que sale, voy decidiendo lo que hago, ¿vale? O sea, puede ser también una cobertura dinámica. No es obligatorio hacerlo de manera puntual cada vez que tenemos. Cuando hay un periodo de incertidumbre, cubro la cartera, veo lo que pasa y luego... E incluso creo que también es muy atractivo que si nosotros en algún momento en la cartera, por estar estudiando un poco el panorama económico y de políticas monetarias, pensamos que el dólar puede ganar exposición respecto al euro, lo que podemos hacer es únicamente dejar de cubrir una parte de la cartera, tenemos un riesgo mitigado. Ahora vamos a ver cómo y podemos hacerlo también parcial, no necesitamos que sea por la cobertura completa de la cartera. Sí, porque mucho depende también de la composición de nuestra cartera, o sea, si tenemos una cartera muy tecnológica, muy expuesta al índice que puede ser el Nasdaq, es una cartera más volátil, o si no, si tenemos una cartera un poquito más tradicional, con acciones más similares al índice S&P 500, tiene un poco menos de volatilidad y ahí también podemos decidir hacer una cobertura más alta
o más bajo. Y además creo que también la magia de todo esto es que se adapta a cualquier tipo de cartera, porque al tener disponibles prácticamente todos los índices americanos, si nuestro estilo de inversión es más conservador, podremos entrar en el Dow Jones. Si nuestro estilo de inversión va más hacia esas small caps, por ejemplo, porque pensábamos que con las tarifas se iban a revalorizar, también tenemos el índice Russell 2000. Y luego, si la exposición es más tecnológica, el Nasdaq, y si es más growth general, lo tendremos también con el S&P. Sí, sí, efectivamente. Así que la primera cosa cuando vamos a cubrir una cartera es primero saber el valor total de la cartera que queremos cubrir. Efectivamente. ¿Ok? Y eso es súper importante. Y luego saber cómo está compuesta. Así que si nosotros pensamos que en cualquier cartera esas 7 magníficos más o menos están, porque todos tenemos, yo qué sé, Nvidia, Tesla, Google, Apple o todas estas o parte de estas. Luego vamos a ver un ejemplo con Nvidia, que aunque teniendo una sola de estas, tenemos una correlación con el Nasdaq que es muy, muy, muy elevada. Pero para daros una idea, tenemos que pensar que si tenemos todas estas 7, tenemos un 32% de la composición del S&P 500 y un 42% de la composición del Nasdaq, solo con estas 7 acciones. O sea, 7 acciones con respecto a las 100 del Nasdaq 100 o con respecto a las 500 del S&P 500, que significa que esas 7 acciones pesan muchísimo. Y esto es súper importante cuando tenemos que decidir cómo hacer la cobertura. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una cobertura que tiene una correlación muy elevada con las acciones de mi cartera. El otro ejemplo es si tenemos ETFs, por ejemplo. Si tenemos un ETF sobre el Nasdaq o sobre el S&P 500, ya tenemos el índice compuesto y hacer la cobertura es más sencillo, más directo. Vamos a ver un ejemplo de los ETF que decíamos antes. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, directamente un ETF que lo que tiende es a replicar esos movimientos del Nasdaq 100. Y nosotros, si hubiésemos pensado que entrábamos en esa etapa de incertidumbre cuando entraba al gobierno Donald Trump, simplemente lo que hubiésemos tenido que calcular es cuánta exposición tenemos en ese Nasdaq. Con esta posición de la cartera. Efectivamente. Y lo que tendríamos que hacer es irnos simplemente al micro del Nasdaq, efectivamente, y a raíz de aquí cubrir. ¿Qué es lo interesante, digamos, de todo esto? Que vamos a necesitar prácticamente un 5% del capital de nuestra cartera para cubrirlo. Sí, sí, efectivamente. Y así que hacemos 2 ejemplos. El primero lo hacemos con el S&P 500. Perfecto. Y el segundo con el Nasdaq. Ok. Ahora vamos a ver cómo funciona el micro S&P 500. Siempre de CME, se llama MES, sería micro S&P 500. Eso es. Y como índice subyacente tiene el S&P 500 y ahora vamos a ver cómo se calcula el valor del contrato, que siempre es súper importante, como hemos dicho antes. Siempre tenemos que tener en cuenta el valor nominal del contrato y luego el margen que nos requiere para abrir esa posición. Pero para calcular la cobertura, lo que cuenta es el valor del contrato, ¿vale? Aquí tenemos el multiplicador, que es un concepto súper importante por este tipo de futuros. El multiplicador sería $5 para cada punto del índice. Y esto es súper sencillo porque, por ejemplo, ahora tenemos un Nasdaq que está... Ok, el tamaño del contrato sería el valor nominal del contrato, lo que hemos dicho, que sería, como veis, 5 veces la cotización actual al final del S&P, que como lo podemos ver a la izquierda, tendríamos más o menos en unos 5.727. Sí, porque ahora está con 5.727, tú lo vas a multiplicar por este multiplicador y te da el valor total, el valor nominal del contrato. Que de nuevo, por supuesto que la plataforma nos lo da de manera autónoma para calcularlo. Sí, vale. Esos 28.000, queda claro cómo ha sido calculado, sería el valor del índice por el multiplicador, que en el caso del S&P 500 es de $5 por cada punto. Vamos a hacer rápidamente también un ejemplo con el Nasdaq, donde el multiplicador sería 2, o sea, por el Nasdaq cada punto vale $2, ¿vale? O sea,
y ahora tengo un Nasdaq que está alrededor de los 19.000. Lo tenemos en los 20.000. 20.200, hoy ha subido muchísimo, y voy a ver que él te calcula precisamente con esos 20.000, 40.000 es el valor nominal del microcontrato. ¿Por qué? Porque el multiplicador en el caso del Nasdaq es de $2. O sea, cada punto de Nasdaq vale $2. Y esto nos da el valor nominal del contrato. Y lo que es también importante aquí es que nosotros con una cartera, y imaginemos que tenemos una posición grande en Nvidia porque estamos expuestos a esa compañía de unos $40.000, simplemente con un contrato, el cual el margen que nos requieren son 3.000 euros prácticamente, un 5 o un 6% de la exposición de cartera, ya podríamos cubrirlo ante los vaivenes y la volatilidad del mercado. Sí, vamos a ver el gráfico antes que hemos Sí, visto de Nvidia, claro. porque era el ejemplo que quería hacer de cómo, aunque teniendo una sola acción tecnológica como Nvidia, que está muy, muy correlada con el Nasdaq, yo puedo cubrir desde el riesgo de una bajada del mercado solo con un contrato utilizando el contrato micro del Nasdaq, aunque tenga solo una acción. O sea que para ese tipo de cobertura no es necesario tener todas las acciones de un índice. Solo hace falta ver la correlación entre el índice y en este caso la acción que es la de Nvidia. La de Nvidia sería la en rosa. Eso es. El otro es el Nasdaq y como veis la correlación es muy muy elevada, que significa que la variación de Nvidia está muy correlada con la del Nasdaq y el Nasdaq 100 me permite cubrirme ante el riesgo. Y tenemos que tener además también en cuenta que ese 42% que hablábamos antes de las 7 magníficas, realmente su poder es mucho mayor. Eso es únicamente el peso que tiene, pero al final los movimientos que tienen estas acciones tienden a guiar cómo se van a mover el restante. Por lo tanto, va a haber una correlación muy, muy cercana. Nvidia tenemos que es el máximo peso del Nasdaq y por lo tanto la correlación es casi perfecta. Sí, absolutamente. Ok, volvemos al ejemplo. Así que tomamos el S&P 500. El ejemplo es que tenemos no una acción, sino unas acciones que están muy correladas con el índice S&P 500. O, como hemos dicho, un ETF sobre el S&P 500, ¿vale? Y vamos a ver el concepto de infracobertura y sobrecobertura. Claro. Porque la cobertura nunca es precisa o perfecta. Hay que darle un poco de margen para entender también lo que quieres conseguir como cobertura de riesgo, que era lo que decía antes Borja, que a veces no es necesario cubrirnos todo, solo bajar un poco el nivel de riesgo. Así que ponemos de tener una cartera de unos 100.000, por ejemplo. Euros, por ejemplo, y cada contrato Nasdaq, eso no es el S&P, es el S&P, son de valoración del índice 5.700. Multiplicador 5, y el valor de cada uno de los contratos es 28.000, que significa que comprando un contrato yo voy a cubrir $28.000 en este caso. Si mi cartera está alrededor de los 100.000, aquí tengo dos opciones, comprar 3 o 4 contratos micro del S&P 500. Porque ponemos 3, por ejemplo. Como podéis ver, con 3 contratos micro, yo voy a cubrir $85.000. ¿Qué significa? Que con mi cartera de 100.000 no está cubierta totalmente, es una infracobertura, pero esta nos permite cubrir gran parte del riesgo. Sí, y además lo interesante y por supuesto si no los profesionales no lo harían son los costes asociados, que como estamos viendo las tasas de negociación para cubrir una cartera de prácticamente 100.000 serían unos 19 euros, lo cual se queda en... Efectivamente. Y también el tema del margen. Volvemos a un contrato. Así que vamos a ver el margen para el S&P 500. O sea, este depósito, esta fianza que yo tengo que poner para poder abrir la cobertura de cada contrato. Como podéis ver, el margen inicial es de 6.700 euros. Eso es. Pero eso es de 3, ¿no? Ese es de 3, ¿quieres el unitario? Sí, solo para entender. O sea, el valor de un contrato micro del S&P 500 sería de 28.000, más o menos, hemos dicho. Y esto, 500. Importante que es lo que nunca cambia. En dólares no cambia, es lo que fijan y a partir de ahí va a variar respecto a nuestro euro porque es la moneda que tenemos la divisa.
como podéis ver, el margen es de $2.500, o sea, con 28.000 más o menos de valor del contrato, valor nominal, tú con solo más o menos un décimo del valor del contrato puedes cubrir una posición de 10 veces más grande. ¿Ok? Así que, como podéis ver, 28.000 es el valor nominal del contrato en dólares y 2.000, bueno, en euros un poco menos, porque son $2.500, que serían 2.200 euros. Eso es lo que te requiere abrir una posición de cobertura, que en el caso de 3, o sea, con una cartera, decíamos, de 100.000, el margen va alrededor de 6.600 euros y vas a cubrir 85.000. Y la ventaja al final por la que lo utilizan también los profesionales es porque ese otro 9 o 90% que tienes disponible, puedes seguir operando con él y sacarle esa retribución, que incluso a lo mejor puede ser en mercado nacional si no quieres sobreexponerte, digamos, a la divisa, llevándolos a efectos prácticos. No te empeña liquidez, ¿no? Eso es. Entonces, imaginemos que vamos a operar con ETFs, nosotros tenemos ya nuestros 100.000 puestos, por ejemplo, entre el Nasdaq y el S&P. Como nos da igual porque todo cotiza en dólares, haríamos esta cobertura con estos 3 contratos, y aparte dejaríamos un 90%, si invirtiésemos sobre 200.000, tendríamos otros 80.000 todavía disponibles para seguir operando en mercado nacional. Sí. ¿Vale? Y esa es otra ventaja. Luego, importante de esa infracobertura o sobrecobertura que hablábamos es que imaginemos que nuestra posición son 100.000 exactos. Podemos estar en la duda de decir, con 3 contratos me quedo en 85.000 y ya si paso a 4 contratos me iría más o menos a 115.000. Por lo tanto, aquí lo interesante es que nos expliques es que no necesitamos que sea perfecta. Sí, nunca es perfecta una cobertura. ¿Por qué? Porque aquí había hecho el ejemplo, bueno, el valor estaba un poco más bajo, eran 5.500 puntos, y para saber exactamente cuántos contratos teóricamente te necesitas, sería el valor de la cartera, los 100.000 que hemos dicho, dividido por el valor del contrato del futuro. En ese ejemplo era $100.000 la cartera y el valor del contrato en dólares, cada contrato eran $27.500. Y salían 3,64 contratos. Siendo que o compras 3 o compras 4 contratos porque son estándar, la decisión sería entre una sobrecobertura o una infracobertura. O sea, comprando 4 tú vas a cubrir un poco más del valor de tu cartera, comprando 3 un poco menos. Pero aquí hay también que juzgar el tema de cómo están relacionados. O sea, yo lo haría siempre un poco menos. Efectivamente, porque la relación 100% va a ser muy complicada. Efectivamente, así que sería mejor cubrirse siempre un poco menos, o sea, hacer una infracobertura mejor que una sobrecobertura. O a veces, como hemos dicho, también cubrir solo el 50% del valor de la cartera. Efectivamente. Y además, estos vencimientos que son cada trimestre, lo que también nos va a dejar o lo que nos va a dar es la oportunidad de, si nosotros, esa cartera se va revalorizando, a los 3 meses cubriremos ya esos 4 contratos. Claro, porque si la cartera, por ejemplo, sube mucho, yo sé que el valor ya no es de 100.000, es de 110 o lo que sea, y puedo necesitar más contratos para... Y eso también es el tema, como hemos dicho antes, del mantenimiento con respecto al vencimiento y al rollover, que vamos a ver, es un poco diferente por el tema de los contratos sobre el Nasdaq y el S&P 500. ¿Por qué? Porque la fecha de vencimiento siempre es trimestral, siempre es marzo, septiembre, junio, septiembre y diciembre, ¿vale? Pero aquí caducan, se vencen el tercer viernes del mes de vencimiento. Así que uno piensa, voy a esperar la última semana, pero hay una particularidad que sería la semana anterior a la del vencimiento, es la donde se hace rollover, normalmente dentro del jueves de la semana anterior. Así que vamos a ver, por ejemplo, con el Nasdaq de junio. Con el S&P de junio. Con el S&P. Sí. La fecha de vencimiento sería el 20 de junio, que sería un viernes, ¿vale? Tú no tienes que hacer el rollover la última semana, sino la semana anterior. ¿Cómo puedo saberlo? Siempre por el interés abierto. Como veis, el interés abierto ahora es muy elevado en la fecha de vencimiento de junio,
Y si vamos a ver la de septiembre, el interés abierto es muy, muy bajo. ¿Cuándo va a llegar cerca de la fecha de vencimiento? Precisamente la semana antes, otra vez. El interés abierto aquí de los de septiembre va subiendo, lo de junio va bajando. Cuando los veo que más o menos son iguales, puedo hacer el rollover, que significa cerrar la posición que tengo y abrir otra con el contrato siguiente. Y muy importante, eso que explicábamos de que no vas a ir correlacionado de manera directa si vas al siguiente futuro, es ver la cotización. Nosotros estamos viendo que el futuro actual cotiza en 5.733, mientras que el de septiembre es 780. ¿Esto qué quiere decir? Que se espera que en el futuro Sí. el S&P siga subiendo. Y lo que veremos es que cuanto más se vaya acercando estos dos futuros a la fecha de vencimiento del primero, los precios se acercarán y estarán mucho más cerca. A lo mejor nos encontraremos en una tesitura en el que el primero de junio, vencimiento en junio, estará en 5.734, mientras que el de septiembre en 5.736. Algo muy cercano que no nos deje tampoco ese gap de mercado fuera. Vale. Si queréis, no sé si tenemos más tiempo, pero quería resumir un poco todas las ventajas clave Claro. de los microfuturos del CME. Otra vez, es súper importante entender que esos micros nos permiten acceder a un instrumento profesional que tenía hasta hace poco un tamaño tan grande que era casi inaccesible al inversor particular. A día de hoy, gracias a esos contratos que tienen un décimo típicamente del valor de los contratos más grandes, tenemos acceso a este mercado y a esta posibilidad. Digo mercado ¿por qué? Porque el CME Group es un mercado, un verdadero mercado donde hay quien compra, quien vende y el broker solo es la persona que te lleva al mercado de la manera más eficiente posible, en este caso Banco Big, te permite entrar en el mercado y salir, pero nunca es tu contraparte. Al final es lo más parecido a la cotización real de una acción. Nosotros lo que tenemos es un mercado regulado en el que nosotros... Y de verdad. Eso es, en el que nosotros únicamente lo que hacemos es poner esa orden, pero no somos contraparte, como podría ser, por ejemplo, en un Forex, que el riesgo es mucho mayor. ¿Ok? Porque tu contraparte es otra persona, otra institución, otro participante del mercado que como tú solo tiene el interés de vender y comprar y nada más. Eso es. ¿Vale? Eso es súper importante. El margen, que es muy pequeño, permite una accesibilidad a este tipo de instrumento que era casi imposible antes, o sea, era reservado solo a las instituciones y cuanto más, y sin un capital muy grande yo puedo acceder a estos instrumentos profesionales. También el tamaño pequeño permite ajustar la cobertura de manera mucho más fina, o sea, más precisa, con el intento de cubrir más o menos la posición, como hemos dicho antes, y de hecho te reduce el problema de estar muy sobrecubierto o poco. Y aparte que también se pueden combinar, es decir, si nosotros tuviésemos una cartera, imaginemos, con un tamaño de 150.000 euros, podríamos coger un mini, que serían esos 125.000, y ir ajustando también con micros para llegar hasta ese punto. O también utilizar los dos micros para llegar a la cartera, a la cobertura perfecta, eso es. Por ejemplo. Ok. Y vale, no sé si tenemos tiempo, podemos hacer otro ejemplo. Claro. Yo qué sé, con el Gold, que es otro que ha subido muchísimo y podríamos estar en un momento donde delante de todo lo que viene puedo decidir de cubrirme. Así que bueno, eso lo conocemos todos, es el oro, Sí. que ha subido mucho, ha llegado bien más arriba de los 3.000, ahora se está un poco consolidando, como veis, y yo puede que haya ganado mucho y quiero esperar un momento a ver lo que pasa en esos próximos días y semanas con los anuncios y todo, y cerrar, congelar mis ganancias aquí. Eso es. Vamos a ver la característica del micro gold. Otra vez, lo primero que tenemos que ver es el margen, que sería de 1.500 euros, dólares más o menos, para cubrir un valor nominal de 33.000 dólares. O sea, con cada micro del gold, yo puedo cubrir una posición que tenga en el gold de 33.000 dólares, ¿vale? Eso nos permite, si queremos esperar a ver lo que pasa, podemos vender un contrato sobre el gold micro, que si el gold, nuestra posición en nuestra cartera, baja,
gana esa posición y va a compensar con las ganancias del futuro, del microfuturo, la pérdida de la cartera. Sí, al final es dejar claro que es un instrumento que se puede utilizar en muchísimos mercados y en muchísimas acciones. Por lo tanto, ese instrumento, al tener la posibilidad de ir en corto, es decir, de vender antes de tener tú el activo, como el activo ya lo tienes en esa cartera, eso es, sobre el oro o lo que sea. hace ese colateral, digamos, que lo que haría es que se netease a cero, que es lo que buscamos. Normalmente se asocian esos futuros a únicamente entrar en corto sin tener el colateral, y ahí es donde es verdad que ahí el riesgo puede subir y hay mayor fluctuación, pero teniéndolo ya en cartera es algo seguro. Eso es. Y de nuevo, recordar que la cobertura de un valor nominal de 33.000 se hace con tan solo 1.500. Eso es, menos de un 5% del valor nominal, o sea, eso que el es. margen nos permite de verdad empeñar muy poco capital para cubrir un valor nominal muy alto. Vale, no sé si... Entonces, resumiendo un poco todo esto, creo que las ventajas también es, lo primero, la seguridad de trabajar a través de un banco y con una institución que tiene esa cámara de compensación y está regulada, o sea que hay reguladores detrás que les piden explicaciones y que tienen unos márgenes puestos que no pueden variar, como sí pasa en esos instrumentos, pues en esos CFDs o en todos esos Forex, ¿vale? Y luego que la liquidez tú la estás viendo, con ese interés abierto tú estás viendo qué liquidez hay en cada uno de los instrumentos, mientras que en un mercado que no está regulado, tú no sabes cuánta contraparte puede haber o no y a qué precio te van a comprar. Entonces, creemos que la manera más segura de cubrirnos es a través de algo regulado. Sí, seguramente el hecho de tener la posibilidad de acceder a un mercado como lo del CME Group nos garantiza una transparencia total con respecto a las posibilidades que nos da. Y eso es súper importante para nosotros como inversores y traders particulares. ¿Vale? No sé si... A partir de aquí, cualquier pregunta que tengáis, ser libres de exponerla, y también para que os sintáis más cómodos a la hora de hacerlo, bueno, hemos puesto un pequeño catering también para que podamos discutirlo, dudas y por supuesto de aquí en adelante, tanto dudas de plataforma, que ya habéis visto que es bastante completa, como del producto, nos podéis llamar y completamente ad hoc. Por supuesto, si necesitáis cualquier duda, nosotros estamos en contacto, somos partners directos y podremos ayudaros. Vale. Estupendo. Pues por favor, no tengáis vergüenza.